Bien, buenos días. Ha sido la semana de la familia Sánchez en ese sentido. Nos han pasado varias cosas que realmente no son nada a la luz de la eternidad. Amén. Y del gozo que tenemos en Cristo. Les decía, les daba la bienvenida a todos los que nos visitan por primera o segunda vez. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Y yo quería darles las gracias a todos ustedes. En el grupo informativo se mencionaba cómo tuvimos algún problema con la electricidad en nuestra casa por 26 horas. De camino aquí ya la estaban arreglando, así que esperamos que cuando yo regrese a la casa ahorita con los niños podamos tener electricidad y disfrutar de esa bendición, que es un privilegio, por cierto. Uno le recibe una perspectiva correcta de la vida cuando uno pasa por momentos como estos. En la mañana de hoy yo quería entonces mover nuestros corazones y preparar nuestros corazones para el mensaje de esta mañana encontrado en Santiago capítulo 5 versículos del 1 al 6. Continuamos con nuestra serie de predicaciones Fe Real, una serie del libro de Santiago, y les soy honesto a ustedes, al estudiar estos pasajes y preparándome esta semana, sentía una vez más el peso y la seriedad con la que Santiago nos habla a nosotros. Y yo he estado clamando al Señor para que de una manera sencilla, concisa, podamos aplicar estas verdades a nuestras propias vidas. Yo quisiera entonces leer el pasaje, ya que es breve, unos sencillos versículos del 1 al 6 para tener el contexto una vez más. Así que leamos juntos Santiago 5 del 1 al 6. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren, el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Padre, te necesitamos. Señor, clamamos por tu asistencia en esta mañana, Señor. Con temor y temblor me paro aquí delante, Señor, reconociendo que los mismos principios y verdades que estudiaremos aquí, Señor, esta mañana, necesitan ser aplicados, Señor, en primer lugar en mi propio corazón. Y que sea, Señor, del rebosar de ese entendimiento, que tu iglesia, Señor, también se beneficie por medio de la unción de tu Espíritu Santo. Trayendo convicción de pecado, trayendo, Señor, esperanza en el Evangelio y moviéndonos a ser hombres y mujeres en Ciudad de Gracia que modelen la generosidad de Cristo. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Juan Rockefeller, lo dominicanicé allí, John Rockefeller, nacido en el 1839, falleció en el 1937. Fue una de las personas más notables que ha definido el panorama de los negocios en los Estados Unidos. El patrimonio neto de Rockefeller era estimado de $1,400 millones. Escuchen bien, en el año 1937. Esto equivalía al 1,5% del Producto Interno Bruto de todos los Estados Unidos. Según esta métrica, era Rockefeller y sigue siendo, con esta estándar del 1,5% del Producto Interno Bruto, el individuo más rico en la historia económica y empresarial de los Estados Unidos. Fue conocido por su influencia en la industria petrolera,
en Estados Unidos, en Europa, aún en Latinoamérica, llevando al punto de monopolizar la industria petrolera en los Estados Unidos. También fue un filántropo que se enfocó en el sector de la salud y en el sector educativo de aquel entonces en los Estados Unidos. En una entrevista que le hicieron a Rockefeller ya en su vejez, años antes de morir, el reportero le hace esta pregunta del New York Times, le hace la pregunta a él y le hace la siguiente pregunta: señor Rockefeller, usted que tiene todas estas posesiones, el hombre más rico en la historia de los Estados Unidos hasta este momento, Rockefeller, ¿cuánto dinero es suficiente para usted? Usted lo tiene todo. A lo que Rockefeller respondió con sus famosas palabras: solo un poquito más. Solo un poquito más. Hermanos, lo triste de este tipo de pensamiento es que es muy común no solo en las personas que poseen muchas riquezas como Rockefeller, pero también es una tentación y un deseo interno del corazón de cada persona de clase baja, clase media o clase alta. Tenemos una insaciable necesidad en nuestros corazones por lo material muchas veces. Y decimos, al igual que Rockefeller, yo no tengo 1.400 millones de dólares, pero solo si tuviera un poquito más, entonces yo estaría en una mejor posición. Solo si tuviera un poquito más, entonces mis necesidades realmente fueran cubiertas. Si solo tuviera un poquito más. Hermanos, esta frase viene de un corazón que ha puesto su mirada en las cosas materiales como el único recurso de seguridad e identidad en nuestras vidas. Y aunque no lo decimos a altas voces, lo decimos internamente en nuestros corazones: oh, solo un poquito más. Y es aquí lo que Santiago viene a confrontar nuestros corazones en la mañana de hoy, porque Santiago se va a enfocar entonces en el pecado y en el problema de la avaricia en el corazón de la iglesia. Y uno de los pecados más difíciles de lidiar es la avaricia, porque dice un autor, la avaricia viene acompañada entonces del materialismo. La avaricia es el deseo desorbitado de tener más. Es un deseo desorbitado de tener más. Y se acompaña entonces, la avaricia se alimenta, come su comida todos los días con las cosas materiales, con las posesiones materiales. Así que el problema del pecado de la avaricia es: yo quiero tener más, y el materialismo viene y te dice: he aquí lo que tú quieres, lo que tú buscas para añadirle a tu necesidad que tú dices tener son las posesiones materiales. La avaricia viene acompañada del materialismo. Oh, hermanos, existen más de 1.000 millones de personas en el mundo hoy día, según el proyecto Milenio de la ONG. Dice que más de 1.000 millones de personas viven con menos de $1 al día, 53 pesos al día. Y existe 2.7 millones de personas que luchan sobrevivir con menos de 50 centavos de dólar al día. 2.7 millones de personas en este mundo. Independientemente de cómo te quieras comparar en esa escala de grandes necesidades, una cosa es segura: independientemente de tu situación económica, aún aquí en un país pobre como la República Dominicana, tú y yo disfrutamos de muchos privilegios y riquezas que otros no tienen en otras partes del mundo. Así que tú y yo somos ricos. Pastor, pero yo vine en un Uber aquí y fue un Sonata el Uber, por cierto. Los Ubers son la gente que andan en Uber, los Sonata, ¿verdad que sí, pastor? Yo no soy rico. Pastor, yo lo que tengo son 100 pesos en la cartera. Pastor, yo no tengo 1.000.000 de pesos en el banco, hermano. Independientemente de tu situación económica, Santiago va a confrontar cómo nosotros tendemos a medir nuestras riquezas o nuestros recursos a la luz de nuestras posesiones materiales únicamente. Y es por eso que tú y yo, el punto principal es este: tú y yo debemos luchar contra la avaricia y utilizar los recursos de Dios para su gloria y el bien de otros.
Debemos luchar contra la avaricia, porque la avaricia entonces es como un veneno que habrá de afectar el corazón tuyo y mío y nos impedirá recibir la bendición de caminar en la generosidad que Dios ha querido que nosotros caminemos por su gracia y por su bendición. ¿Cuáles son los peligros de la avaricia? Bueno, he titulado este sermón Los peligros de la avaricia. Lo que voy a hacer, voy a describir 3 peligros de la avaricia y al final del sermón voy a tener entonces 3 aplicaciones pastorales de cómo nosotros podemos crecer y luchar contra la avaricia. Los peligros de la avaricia. El primer peligro es el siguiente, según Santiago capítulo 1, 5, versículo 1 al 3. La avaricia se enfoca únicamente en lo material. La avaricia la definimos como el deseo desorbitante de obtener cosas para satisfacer la necesidad que uno tiene en ese momento. Se alimenta del materialismo. La avaricia se enfoca únicamente en lo material. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polillas. Versículo 3, el oro y la plata se han oxidado. Y al final dice en el versículo 3, dice en los últimos días que han acumulado tesoros. La avaricia no tiene ojos espirituales, sino que tiene ojos carnales. Todo lo que tiene que ver, palpar, tocar, disfrutar, tiene que ver con lo material, con lo físico, con aquellas cosas que habrán de engañarnos y traer una sensación de seguridad a nuestras vidas. Santiago utiliza, mis hermanos, un lenguaje muy fuerte para reprender y atacar a aquellas personas que han dado sus corazones a la avaricia, a amar el dinero y las posesiones materiales más que a Dios mismo. Ya vimos en diferentes ocasiones cómo Santiago está haciendo una conexión entre la fe verdadera y las acciones de aquellos que dicen caminar en esa fe verdadera. Santiago nos dijo en el capítulo 1 que la fe verdadera entonces habrá de abrazar las pruebas, porque las pruebas producirán entonces un cambio, una transformación interna en el corazón de aquella persona, y dice, los hará completos, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La fe verdadera también nos llama a nosotros no ser imparciales, a no tener estatus social entre nosotros mismos. La fe verdadera, en el capítulo 3, habrá de reflejarse la manera como yo utilizo mi lengua. Es como la lengua, ese pequeño timón en un barco que lo controla absolutamente todo. La fe verdadera habrá de caminar en la realidad de que mi lengua es peligrosa y yo la quiero utilizar para la gloria de Dios. Yo quiero que sea domada por la palabra y el poder del Espíritu de Dios. En el capítulo 4 vimos como nuestra propia pecaminosidad, nuestras propias concupiscencias entonces nos llevan a los conflictos relacionales que tenemos tú y yo muchas veces. Y la fe verdadera habrá de rechazar entonces el egoísmo en mis relaciones y habrá de caminar en la humildad de Cristo. Pero noten la secuencia en estos pasajes. El común denominador es el pecado del egoísmo y del orgullo. En todas esas secuencias, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4. Y he aquí otra manifestación de ese orgullo en el corazón de los creyentes. Esos creyentes estaban utilizando mal su lengua, orgullosamente. Esos creyentes estaban hablando mal de otros, orgullosamente. Esos creyentes estaban haciendo acepción de personas, orgullosamente. Esos creyentes entonces pensaban que eran sabios en su propia opinión, orgullosamente. Y ahora, la semana pasada, el pastor Carlos nos dijo, esos creyentes pensaban que ellos podían planear sus vidas como que ellos están en control de sus vidas, orgullosamente, en vez de decir si Dios quiere. Y ahora, ese mismo orgullo que ha venido arrastrando a los creyentes en Santiago, les lleva a ellos a utilizar sus recursos de la manera incorrecta para sus propios deleites y placeres y no para el reino de Dios. Y se manifiesta a través de la avaricia.
El pasaje que las palabras de Santiago, hermanos, son bien fuertes. Miren cómo les llama a ellos a literalmente a un llanto de lloro. Huyen por las miserias que vienen sobre ustedes. Es un llamado a lamentarse, porque al acumular y al vivir bajo el pecado de la avaricia consistentemente, todo lo que ellos estaban poniendo sus manos estaba a punto de ser retirado, consumido, destruido por Dios mismo como consecuencia de este gran pecado de la avaricia. Vuestras riquezas están podridas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, parte de los recursos económicos que ellos tenían en aquel entonces era que podían guardar y acumular el trigo. Y sus graneros entonces, aún en aquel entonces, era un determinante, y sus campos, de las riquezas que ellos tenían. Está diciendo, se están pudriendo en sus graneros todas sus riquezas. Lo explica claramente allí, sus posesiones, sus ropas están siendo comidas de polillas. ¿Saben lo que está pasando? Sus closets están llenos de ropa que no utilizan y que utilizan simplemente la misma ropa siempre, y el resto de la ropa se está dañando en un closet. Insectos, dice allí, la polilla, insectos que calcomían aquella ropa. Vuestro oro y plata están oxidados por la humedad de estar guardados en el deseo de acumular todas esas cosas. Oh, hermanos, el Señor está llamando a ellos literalmente a que se preparen, porque el juicio de Él está a punto de llegar por causa de la avaricia de estos hermanos que no estaban utilizando sus recursos para la gloria de Dios. Y es por eso que Mateo capítulo 6, versículo 19 y 21, el Señor Jesucristo conoce y reconoce esta realidad. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El Señor Jesucristo está llamando la atención y les está advirtiendo a ellos que nos enfoquemos en acumular tesoros en el cielo, no en la tierra. El tesoro del cielo es un enfoque en una mirada a Cristo mismo. Es una mirada al dador de las riquezas. Así que si yo pongo mi enfoque en las riquezas, estas habrán de quedarse aquí, estas habrán de corromperse, estas habrán de perderse. Pero donde está mi tesoro, allí estará también mi corazón. Y Cristo está llamando la atención a que si tú quieres realmente encontrar verdadera satisfacción, no te enfoques únicamente, no vivas avaramente por las cosas materiales, sino que vive para la gloria, la gracia que Dios te ha dado en la persona de su Hijo Jesucristo. Mira a Cristo como tu último tesoro sobre todas las cosas. ¿Recuerdan al joven rico? El joven rico viene delante del Señor y el Señor y le dice al Señor Jesucristo, todo lo que tú has dicho en la ley yo lo he hecho. Y el Señor le dice, muy bien, lo has hecho, pero una cosa te ha faltado. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hay que entender este pasaje porque muchas veces aquellos que critican el texto de las Escrituras piensan que el Señor le está llamando a este joven rico a que se vuelva un moribundo, un miserable, que camine en la calle como una persona desahuciada. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Ponte unas chancletas, ponte unos pantalones cortos, ya toda tu riqueza, échala para allá y ahora tú vas a pasar trabajo, y eso realmente es el Hijo de Dios. No es lo que Cristo está diciendo. Cristo intencionalmente le llama a él a que venda todo lo que tenía y se lo diera a los pobres, porque Cristo sabía en su propio corazón que lo que él amaba por encima de todas las cosas no era simplemente hacer la voluntad de Dios, sino preservar sus propias riquezas. Y miren cómo dice el pasaje, pero él, afligido por estas palabras, se fue como triste, porque era dueño de muchos bienes. Su amor
por las cosas materiales, por los bienes. Su aferro a las cosas de este mundo le llevó a rechazar la relación y el tesoro más importante, una relación con Cristo. El amor por las cosas materiales por encima de nuestro amor por Dios, según la palabra de Dios, es idolatría y nos encamina a olvidar que la vida es más que lo que tenemos y vemos físicamente hoy día. La avaricia es peligrosa, hermanos, porque nos hace falsas promesas de satisfacción. La avaricia nos hace falsas promesas de satisfacción y no nos deja ver que habrá un castigo, como dice Santiago aquí, para aquellos que idolatran lo material por encima de Dios mismo. Y Dios en esta mañana nos está trayendo una advertencia, que guardemos nuestros corazones de no aferrarnos por las cosas materiales y abrazar lo que es eterno. Dios, su palabra, su promesa, la persona de Cristo, por encima de todas las cosas. Hermanos, es bueno aclarar que este pasaje no nos está llamando a ser irresponsables con nuestro ministerio, primer ministerio de proveer a nuestras familias y sus necesidades. La tensión que experimentamos es cuando, al enfocarnos en lo material, y experimentamos una sensación espiritual y emocional que nos hace inseguros y nos tienta a querer más. Yo estaba pensando en una ilustración y estaba buscando ilustraciones, y el Señor trajo una ilustración a mi mente. Cuando Jenna y yo nos casamos, no teníamos prácticamente mucho, nada. Vivíamos en un basement con el pastor Ryan, como ustedes saben. Y como típico pareja recién casada, no necesitamos absolutamente nada, solamente el uno al otro. Y en la mañana una sonrisa, un desayuno, la llevaba al trabajo, yo me iba a la iglesia a trabajar y estamos bien, no necesitamos, nosotros no vivimos para lo material en este mundo, yo te tengo a ti. Ajá. Hasta que Jenna salió embarazada de Josué. Y nos pusimos un poquito ansiosos, porque en esta nueva etapa de nuestras vidas ahora no sabemos cómo vamos a levantar a este niño y a proveer para este niño. Y una hermana de la iglesia en Joliet, que tenía muchos recursos, nos regaló, hermanos, 2 bolsas, 2 fundas de ropa Gap para niños. 2 fundas grandes de esas. Y la mayoría de la ropa tenía su sticker todavía. Incluso tenían tanto dinero ellos que tú veías lo que ellos pagaron por esas cosas. Inmediatamente nuestro corazón, Señor, gracias. Y alabamos a Dios por su provisión. Y dijimos, Señor, tú eres tan bueno y tan fiel. Hasta que la hermana, una semana después, llama a Jenna para atrás. Y le dice, oh, querida Jenna, lo siento mucho, pero mi hija acaba de salir embarazada. Estaba embarazada y sabemos ahora que va a tener un niño. Así que por favor, ¿nos podrías devolver la ropa que te dimos? ¿Podrías ser tan amable de devolvérnoslas? Porque ellos la van a utilizar, porque es mi familiar, es mi nieto que viene de camino. Y hermanos, yo no les puedo explicar cómo el Señor utilizó eso, pero una cosa yo sé, sí hubo un sentimiento de inseguridad en nuestros corazones, honestamente hablando. Wow, un momento, de ropa buena, no barata, bonita y cara, a nada. Yo recuerdo que Jenna, casi llorando, se sentaba y decía, pero ¿por qué se la tiene que llevar? ¿Por qué está haciendo eso? Y yo en mi propio corazón tratando de animarla en ese proceso, pero inmediatamente la luz del Espíritu Santo reveló el problema en nuestros corazones. Nuestra confianza, seguridad y nuestra identidad la pusimos en telas, en botones, en precios que estaban atados a un simple poloché, a un simple ropita de niños. Todo eso estaba atado a lo material. Señor, perdónanos, porque en ese momento reveló lo mucho que dependíamos de lo material.
Y aunque a grandes voces clamábamos a Dios y yo serví en una iglesia apuntando a otros hacia el evangelio, todos los domingos mi corazón pataleaba cuando una funda de ropa me fue retirada de mi familia. ¿Saben por qué? Porque había una avaricia y un materialismo en mi corazón y en el de mi esposa que ni nos habíamos dado cuenta. Y le damos gracias a Dios que esa ropa fue retirada, porque fue como una bendición de Dios para revelarnos nuestra gran necesidad de poner nuestra confianza únicamente en Él. Luego de eso el Señor me llama a una iglesia local en Joliet, hispana. El ministerio hispano nos hace un baby shower y el ministerio americano también nos hizo un baby shower para Josué, y las ropas abundaron. Pero ¿qué tuvimos que pasar? El Señor tuvo que revelar el materialismo en mi propio corazón. ¿En qué estás poniendo tu esperanza hoy día? Una señal de que pudiéramos estar siendo engañados por la avaricia y el materialismo como verdadera satisfacción se encuentra, hermanos, en nuestros closets, repleto de ropa que no usamos por años y que otros pudieran utilizar. Se dice en promedio, los seres humanos en general utilizan el 20% de su closet, solamente el 20% lo utilizan 80 veces. El 20% de la ropa que tú tienes, la utilizas 80 veces, un porcentaje de 80 veces. Por eso ustedes me ven casi 2 o 3 domingos con la misma camisa, y con los mismos jeans, y con los mismos zapatos, y con la misma ropa casi siempre. ¿Saben por qué? Porque por naturaleza tendemos a repetir la ropa que nos gusta más. Hermanos, ¿qué hay del resto de la ropa que está en ese closet? ¿Por qué está ahí? ¿Acaso pudiera ser que quizás al ver un closet menos lleno de ropa sintamos un sentimiento de inseguridad y cuestionemos si realmente tenemos lo que necesitamos? ¿O pudiera ser que existen personas que hoy día no tienen vestido, no tienen pantalones, no tienen algunas cosas que tú pudieras tener de tu propio closet, pasarle y decir: mi satisfacción, mi gozo, mi esperanza, mi identidad no se encuentran en este closet lleno de ropa, se encuentra en mi Redentor y Salvador, así que yo, con la generosidad que Él me dio, yo también la doy a otros? Evaluemos nuestros closets. Y lo digo con temor y temblor, porque yo mismo tengo que hacer esa misma práctica. ¿Está mi casa llena de cosas que nunca uso y que otros pudieran beneficiarse? Cuando nosotros nos mudamos de Joliet a Atlanta, sacamos muchísimas cosas. De Atlanta a Santo Domingo sacamos muchísimas cosas. Y aún así, la familia Sánchez tiene más cosas de las que utiliza. ¿Qué cosas pudiéramos salir de ellas para beneficiar a otros? ¿Está mi cuenta y mis recursos se están siendo acumulados solamente para recibir seguridad e identidad? Oh, hermanos, la avaricia nos engaña dándonos un falso sentir de seguridad e identidad. La avaricia se enfoca en lo material. Número 2. La avaricia se enfoca también, nos hace actuar injustamente. El deseo de querer tener más y de acumular cosas nos hace actuar injustamente. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes el clamor de los segadores que ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Lo que estaba sucediendo es que los adinerados, aquellos que tenían muchos recursos, traían a las personas para que trabajaran el campo, y luego que trabajaban el campo, hacían la siembra, luego llegaba el tiempo de la cosecha, recogían todos los granos, los guardaban, no le pagaban a esos siervos.
Oh hermanos, tristemente pasa mucho en nuestro país donde donde personas de otras nacionalidades trabajan en el sector construcción y luego envían a los camiones de inmigración para que se lo lleven a todos sin tener que pagar un centavo por los edificios que nosotros contentamente caminamos y disfrutamos. Y podemos muy fácilmente mirar a esos empresarios y a todo el mundo y la sociedad y decir, injustamente hacen eso. Pero guardemos nuestros corazones, porque injustamente también nosotros pudiéramos caer en la misma trampa y pudiéramos nosotros también beneficiarnos del bien y de la labor y del trabajo de otros sin pagarles a ellos justamente. Estos ricos estaban abusando al punto tal que los llevaban a la corte a estas personas de pocos recursos. Y él dice, prácticamente Santiago está diciendo aquí, y le dan muerte al justo. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ganar en una corte entre un adinerado y un pobre que no tiene recursos? Él dice, prácticamente tú los estás llevando a ellos a la muerte, porque al no tener el dinero y al no tener la habilidad de poder defenderse ante la corte, al final no podrán proveer para sus familias y al final terminarán muriendo. Y por eso el pobre no les hace resistencia. La oración de los que eran engañados llega ante el trono de la gracia de Dios, del Todopoderoso, y el Señor entonces se levanta a pelear por la justicia de aquellos que están siendo abusados. Y el Señor interviene y le habla con advertencia a los ricos aquí en la iglesia en Jerusalén. Escuchen bien, ustedes están abusando, han llegado a mis oídos el abuso hacia los más necesitados, y esto no se quedará así. Habrá un juicio, habrá un castigo, habrán consecuencias para aquellos que abusen al pobre, a la viuda, al necesitado. El Señor de los ejércitos viene y pelea por aquellas injusticias de aquellos hijos que están siendo maltratados. Una de las luchas internas que existe en el pecado de la avaricia es que no solamente te lleva a actuar injustamente hacia otras personas, pero también revela y te lleva a actuar injustamente e incorrectamente con tus propias finanzas, con tus propios recursos. La avaricia quiere más. Y Pablo nos da aquí entonces una pizca, un entendimiento. Él toma un bisturí espiritual y él penetra el corazón de nosotros en 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 6 al 10. Y miren cómo dice Pablo allí: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada ¿de qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos ¿qué? Contentos. Pero la avaricia dice, yo quiero más de ahí. Pablo está diciendo, la clave aquí para uno tener un corazón apropiado, para tener un balance correcto, es el estar contento, agradecido con lo que tengo suficiente para cubrir mis necesidades. Cuando la persona dice entonces, yo quiero más de ahí, y hay un balance que vamos a hablar más adelante. Dice el versículo 9, pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿Cuántas personas han tomado decisiones horribles económicas? Y la razón no fue porque necesitaban más, es porque querían avariciosamente más. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero.
La raíz del problema de los males, entonces, es el amar el dinero. Es el decir, si tengo ese dinero en mi banco, entonces verdaderamente estoy seguro. Si tengo ese dinero en el banco o esas posesiones, entonces mi identidad ahora en una sociedad tan clasista y elitista como la dominicana, entonces me siento hecho, que ya llegué, que ya puedo sentarme y puedo disfrutar de estas cosas. Dice Pablo, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Hermanos, la avaricia nos lleva a actuar injustamente, no solamente hacia otros, sino que nos lleva a ser malos administradores de nuestros propios recursos. El deseo y el afán de querer tener más nos lleva a coger dinero prestado que no deberíamos coger prestado simplemente porque quiero más. El querer abrazar ciertas posesiones económicas te lleva a dar pasos que eventualmente te impiden modelar la generosidad de Cristo, porque estás atado a deudas y a compromisos que no te permiten entonces bendecir y servir a otros. ¿Saben por qué? Porque en tu corazón y en mi corazón, yo lo confieso también, no nos hemos satisfecho, no estamos contentos con lo que ya tenemos: comida, techo, casa, salud. Señor, gracias, eso es lo que yo realmente necesito, nada más de ahí. Y el Dios que es soberano sobre a quien Él da más que a otros, se encargará de proveer a nuestras necesidades. Y Él habrá de ser fiel a sus promesas, porque nuestro Dios no miente, es un Dios de verdad. Oh, hermano, la avaricia nos lleva a actuar injustamente y mal administrar nuestros recursos. Hermanos, si ofrecemos trabajo a alguien, paguemos justamente. No paguemos menos para que nos quedemos con más dinero. Paguemos justamente. Si tú tienes aquí un negocio y tú diriges un negocio, paga justamente a tus empleados. En el área en la cual somos tentados muchas veces es a que seamos mejores administradores de los recursos de Dios. El tiempo me viene encima y el tercer peligro de la avaricia es el siguiente. La avaricia nos hace egoístas. La avaricia nos hace egoístas. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenada. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. La actitud del corazón de aquel que ama las riquezas y las posesiones materiales es una actitud de autoindulgencia. ¿Qué hay para mí? Llega al extremo de usar sus riquezas y desmedidamente, y revuelve continuamente a buscar el placer, el lujo y las posesiones materiales como su único recurso de identidad y autoridad. Esta persona no ve la necesidad de otros, solo se preocupa por su propio placer y cómo él puede complacerlos. El texto nos dice que sus corazones son engordados, están llenos de todo lo que les satisface a ellos en su corazón, como en el día de la matanza, refiriéndose a aquellos animales que engordaban, como hacemos los dominicanos, engordan al cerdo y al final de la temporada, cuando ya tiene toda esa grasa, entonces lo disfrutamos en diciembre, ¿verdad que sí? Están engordándolo, alimentándole, dándole todo lo que quiere, dándole rienda suelta a su carne. Y están obviando las necesidades de otras personas. Están obviando las necesidades de aquellos que no tienen los mismos recursos. Pero pastor, yo estoy confundido porque Santiago está atacando a esta idea de vivir lujosamente y de vivir para nuestros placeres. Pero el Señor ha bendecido mi negocio. El Señor me ha dado un buen trabajo. ¿Qué yo hago con todo ese dinero? ¿Es malo? ¿Es pecado disfrutar entonces de estos bienes y de este dinero extra
que yo puedo tener para mi familia? Absolutamente no, mis hermanos. En la gracia de Dios, celebra y bendice a Dios por los recursos que Él te ha dado. Y a través de las Escrituras, tanto el vino que Él da en los Salmos, dice que Él lo dio para el disgustarlo nosotros mismos. En el libro de Eclesiastés también, aunque ciertamente hay un lugar para todo, Eclesiastés también dice que hay lugar para disfrutar del fruto de nuestros trabajos. Así que disfruta tus vacaciones, disfrutas tus viajes a Punta Cana, disfruta el carro que Dios te ha dado en todo este contexto, pero guarda tu corazón de que estos lujos y placeres te den un sentir de seguridad e identidad por encima del placer, la seguridad e identidad que solamente Dios puede dar. Siempre mantén esa balanza allí. ¿Está mi esperanza en esta promoción del trabajo o está mi esperanza en que he aprendido a estar contento sea cual sea mi situación? He aprendido a tener mucho y contentarme, he aprendido a tener poco y contentarme, porque mi gozo, mi esperanza, mi ancla no se encuentra en un trabajo o en una buena economía, se encuentra en mi Señor y Salvador Jesucristo. Allí está la esperanza de todo creyente. Y mientras disfrutas esos recursos que Dios te ha dado, no te olvides del pobre. No te olvides del necesitado. No vivas egoístamente para ti. Oh, hermanos, ¿cómo luchamos con este problema de la avaricia? ¿Cómo luchamos con este problema de la avaricia? Me llegó a la mente un pasaje muy importante que quisiera compartir con ustedes. En el libro de Mateo, capítulo 4, el Señor Jesucristo está siendo expuesto a las tentaciones. Fue tentado por el mismo enemigo. Y noten cómo el diablo está atacando la humanidad de Cristo, queriendo presentarle a Él entonces una oportunidad de que sus ojos vean y experimenten entonces lo que es tener posesiones materiales, lo que es tener mucho. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. En otras palabras, mira todo eso. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos incluía allí el oro de todos estos reinos, el poder de todos esos reinos, la autoridad de todos esos reinos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Te voy a dar poder, autoridad, riqueza. Vas a tener el mejor trabajo. Vas a ganar millones de millones de millones de millones de millones de millones de dólares. Todo esto te daré si tú simplemente te postras ante mí y reconoces que estas cosas son las que supuestamente habrán de darte satisfacción. A lo que Cristo respondió: vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la actitud que tenemos que tener para luchar contra la avaricia es que cuando lleguen esos pensamientos de querer vivir egoístamente o de ser injustos con la paga de otros o de nosotros querer acumular muchas riquezas, debemos repetirnos las palabras de Cristo: Manuel, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Iglesia de Ciudad de Gracia, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No estas riquezas, no estas posesiones, porque estas se perderán, serán quemadas, serán destruidas, serán retiradas de en medio de nosotros. Pero el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y Él demanda nuestra fidelidad y adoración a Él. A Él solo servirás. Y yo puedo decir estas palabras porque en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, allí clavado en un madero, amada iglesia, clavó los pecados de la avaricia y del materialismo con los que tú y yo luchamos hoy día.
esta semana que luchaste tanto con el afán por los recursos materiales, Cristo Jesús los clavó en la cruz del Calvario, allí por ti y por mí. Y es por medio de la cruz que Cristo hace posible que mi corazón avaro sea transformado en un corazón generoso que ama a Dios por encima de las riquezas. Así que la cruz de Cristo, amado hermana y hermano, Iglesia Ciudad de Gracia, corremos a ella y decimos: Señor, podemos tener riqueza material, pero morir en pobreza espiritual, y yo no quiero estar ahí. Señor, podemos ser pobres materialmente, pero si depositamos nuestra fe en Cristo, somos ricos espiritualmente. Amada Iglesia, el Evangelio toma a pobres espirituales y les hace ricos para con Dios. La cruz hace posible esta transformación. Aplicación pastoral. Estas son algunas cosas que estaba meditando y orando para compartir con ustedes. La primera de ellas es esta: evalúa, confiesa y arrepiéntete de amar las cosas materiales por encima de Dios. Evalúa, confiesa y arrepiéntete. Tengamos un corazón arrepentido, como Santiago les llama allí, que lloren por causa de el amor a las cosas materiales que ellos estaban teniendo y olvidando las necesidades de otro. Hermanos, número 2, lucha contra el materialismo practicando la generosidad bíblica y responsable. ¿Tú quieres luchar contra la avaricia? ¿Tú quieres luchar con ese sentimiento de querer tener más? Hermano, practica la generosidad bíblica y responsable. Cuando me refiero a la generosidad bíblica, me refiero a que en un sentido el Señor nos llama a dar a Él en primer lugar. Y podemos hacer una clase totalmente completa, pero no es solamente el 10% de nuestros recursos, son nuestros talentos, son nuestros dones, nuestro tiempo, el todo de nuestro ser lo entregamos a Dios generosamente, porque Él es merecedor de todas las cosas. Y lo hacemos responsablemente. El temor es que muchos de nosotros respondamos a mensajes como estos irresponsablemente comencemos a dar sin cubrir nuestras necesidades personales. Entonces nos volvemos en esta bola de nieve en la cual nosotros estamos haciéndonos más daño a nosotros mismos y no podemos crecer. Así que responsablemente, generosamente da bíblicamente y responsablemente. Y por último, proponte ser un buen administrador de los recursos de Dios. Hermanos, somos administradores de los recursos de Dios. John Wesley dijo lo siguiente: las 4 preguntas que John Wesley se hacía cuando utilizaba el dinero. Al gastar ese dinero, ¿estoy actuando como si fuera de mi propiedad o estoy actuando como administrador del Señor? Hazte esa pregunta. Pastor, pero ese dinero yo lo sudé y usted no se imagina el trabajo que yo pasé para ganarme este cheque, esta quincena. Déjame recordarte, no es tuyo. No es tuyo. ¿Lo utilizas como que es mío o lo utilizas como un buen administrador del Señor? Número 2, pregunta 2 que hacía Wesley. ¿Qué pasaje, qué escritura me obliga a gastar este dinero de esta manera? Una buena pregunta. ¿Qué razón bíblica tengo yo en este momento para o desperdiciar o para ser generoso con otros? Número 3, ¿puedo ofrecer esta compra como un sacrificio al Señor? Todo lo que hacemos es para la adoración de Dios, para la gloria de Dios. Y la pregunta 4, ¿me recompensará Dios por este gasto en la resurrección de los justos? Wesley es muy profundo. Wesley está tan enamorado de Dios que él quiere guardar su corazón con estas 4 preguntas en el momento de utilizar sus recursos. Hermanos, pese a lo intenso de mensajes como estos, abracemos también la gracia perdonadora y redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que salgamos de aquí diciendo: Señor, dame gracia para luchar contra la avaricia y abrazar la generosidad de Cristo. Padre, te amamos, te necesitamos. Señor, realmente somos ricos.
Señor, realmente en la persona de Cristo, Cristo se hizo pobre, muriendo en la cruz, naciendo en un pesebre de una familia de escasos recursos. No tenía lugar donde recostar su cabeza, incluso. Y ese Cristo se hizo pobre para que al morir en la cruz del Calvario nosotros podamos ser ricos para con Dios. Así que sí somos ricos. Pero háganos una iglesia, Señor, que no solamente abrace la riqueza espiritual del saber que somos ricos en Cristo, sino que sea evidente que nuestro Dios no es el dinero ni las cosas materiales, que nuestro Dios es Cristo. Y que, Señor, nuestros recursos sean utilizados para tu gloria, que el impacto de este grupo de personas aquí en una sociedad caída que necesita ver y escuchar a Cristo sea tan grande que apunte siempre a la idea de que esa iglesia Ciudad de Gracia, por alguna razón u otra, aman, sirven, persiguen, adoran, atesoran a Cristo. Y que este sea un testimonio para que otros vengan a ti también. Libéranos, oh Cristo, de vivir bajo la avaricia y ayúdenos a abrazar la libertad de la generosidad de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.